Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a hablar un poquito de derecho. Y para esto es necesario que hablemos de las fuentes del derecho. Se dice que el derecho, al ser construido de manera normativa y coactiva, tiene un origen histórico, tomando en cuenta que éste surge a la par de la propiedad privada, cuando se originan los conflictos de intereses, dando con ello la necesidad de la creación del derecho como técnica del control social. El derecho parte de diversas fuentes, las cuales son llamadas formalmente como fuentes del derecho. Estas son diferenciadas de acuerdo a su origen específico, por lo que la doctrina clásica desde su origen las distingue como fuentes históricas, fuentes formales y fuentes reales. Estas se definen como los actos y hechos del pasado que han servido para ordenar y regular las acciones, así como los comportamientos de las personas que se establecen en sociedad. De igual manera, se determinan como aquellas donde se origina el derecho y las normas que se aplican a las personas. En relación con las fuentes del derecho, surgen los órganos públicos y con base en determinados procedimientos, por lo que son tomados en cuenta las experiencias pasadas para crear e implementar un sistema de derecho de acuerdo a las necesidades jurídicas que se tienen hoy en día. Explicando más a fondo las fuentes antes mencionadas, podemos decir que las fuentes formales, estas fueron creadas para hacer referencia a los procesos de creación y manifestación de las normas jurídicas, como es en el caso de la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Ahora, las fuentes reales o materiales están integradas de elementos distintivos de un grupo social que en su momento fue el creador de dichas normas, por lo que se ven reflejados en sus propias normas. Estas, a su vez, toman en cuenta la realidad social de un país o comunidad para determinar el contenido de ley de carácter jurídico. Ahora bien, pasando a las fuentes históricas, si bien es cierto que conforme pasa el tiempo, el mismo derecho que se crea se va transformando, es decir, va evolucionando en cada sociedad, por lo que es indispensable tomar en cuenta que éstas se refieren a todos los documentos, las obras literarias, tratados científicos o testimonios de carácter jurídico o no, mediante los cuales se evidencian cómo los pueblos o comunidades eran organizados. Es por ello que se crearon diversas normas. Ahora vamos a hablar del Estado. El Estado es conocido como la comunidad social con una organización política común y un territorio, que cuenta con órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Cuando se habla del Estado, se menciona que es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regula la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Es indispensable que el Estado cuente con 3 elementos básicos y generales, los cuales son poder público, población y territorio. Ahora, ¿qué es el poder público o lo que es la soberanía? Está regulado con base a un Estado de Derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de poderes. ¿Cuáles son estos poderes? Ya lo hemos escuchado continuamente, que es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo es precisamente ejecutar las leyes aprobadas. El Legislativo, encargado de hacer las leyes, y el Judicial es el que resuelve conflictos entre las personas y entre los órganos del poder público. Ahora, la población, otro de los elementos del Estado. Simplemente son los ciudadanos y los habitantes que se establezcan allí mismo. Y por último, el territorio. Este está constituido por el subsuelo, espacio aéreo, mar, territorial, insular y continental, que cuente con una extensión de tierra que pertenece a un estado. Ahora bien, vamos a ahondar un poquito en lo que son las formas del Estado, o sea, los tipos de Estado que podemos nosotros encontrar. El Estado unitario. En este caso, existe un poder central que se irradia hacia todo el territorio, teniendo la facultad para elegir a las autoridades locales. Tiene una sola constitución, un poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial. Ahora, el Estado federal. Este tipo de Estado se caracteriza porque, si bien cuenta
con un gobierno central. El poder también reside en instancias locales, regionales o estatales. Es posible que estas instancias tengan sus propias leyes o que incluso sean políticamente opuestas al gobierno central, pero siempre estarán subordinadas por o sea, por el central. Ahora, el estado compuesto son aquellas que están subdivididos en colectividades con soberanía política y jurídica. Pueden ser de tipo de unión personal o unión real. La unión personal es un solo gobernante. La unión real, si bien los estados son soberanos, en este caso los gobiernos acuerdan ser representados por el mismo monarca. Y por último tenemos el estado confederado. ¿Qué es esto? Se trata de un grupo de estados soberanos que ejercen sus propias leyes y que solo están unidos por una o varias leyes comunes, sin afectar la independencia de decisiones entre ellos. Ahora, para que podamos entender un poquito más de esto, vamos a hablar de lo que es el derecho constitucional. Cuando se habla de esto, es importante mencionar que es una actividad científica que estudia la naturaleza y los principios de las normas constituyentes, reguladoras de la validez del orden normativo, de las bases organizativas del Estado y de los fenómenos políticos fundamentales de la sociedad. ¿Qué es una soberanía? La soberanía la podemos dividir en dos: la soberanía interna o soberanía política y la soberanía externa. ¿Qué es la interna? Es la capacidad que tiene un Estado para ejercer la autoridad dentro de su territorio, según lo establecido a su propia constitución y sus institucionales formales. Como lo vimos, la organización puede ser tanto ejecutivo, legislativo y judicial. Y existe el Código Civil, que son expresiones de la soberanía interna de una nación para ejecutar sus acciones, órdenes legales o tomar decisiones. Ahora bien, la soberanía externa es la que un Estado ejerce en el ámbito internacional con otros estados. Se expresa a través de la diplomacia y los tratados internacionales, y sus límites están regulados por el derecho internacional, dejando en claro que sí, cada país tiene sus propias reglas internas, su soberanía interna, pero también para poder tener una convivencia internacional bien que nos pueda convenir tanto a los demás como a nosotros mismos en cuestiones legales, es bueno tener ciertos límites y todos estos están regulados internacionalmente, ¿no? Y se tienen que estar respetando. Bueno, espero que haya servido un poquito de esta información, muy importante para poder entender un poco la que es. Bueno, espero que esta información haya servido para entender un poco las bases del derecho. Si bien es cierto que es todo un mundo de información que es imposible resumir en minutos y que la creación de leyes y estatutos han llevado años y años en realizarse para que sean como las conocemos hoy, es bueno que paso a pasito poder entender cómo nos regimos. Fue un gusto. Yo soy Hilda Roque. Bye bye.